Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy Joel Rivera y esto es literatura. Y hoy día vamos a conocer el neoclasicismo español a través de este vídeo de 15 minutos, como mínimo, para ver si podemos alcanzar a hacer algunas bases de lo que sería el neoclasicismo español. Pero fue una época difícil para España, chicos. Se vio predominado el poderío francés. El antecedente era la Revolución Francesa. Esto había ocasionado que pues, los franceses tuvieran mayor poder económico por toda Europa. Y esto significó una influencia en los países que pues eran vecinos, como es el caso de Inglaterra, que gustosamente aceptó la influencia en su literatura, pero que no lo hizo pues en el sistema político. Sin embargo, España estaba atravesando un momento de decaimiento político porque, bueno, el poderío de España se vio asaltado por el de los franceses. Y como dice aquí, es una continuación del clasicismo francés del siglo XVII. Francia, en la cumbre de su poder político, va a imponer normas y valores literarios por toda Europa, propiciando un arte neoclásico. La influencia francesa corresponde pues a la llegada de Felipe V a Madrid en el año 1701, justamente para cerrar el siglo XVII y comenzar el siglo XVIII. Con él, una nueva dinastía de origen francés comienza a regir los diferentes destinos de la España o el viejo mundo o la madre de los países latinoamericanos, ¿no? La mayoría, ¿no? Como dice aquí, España pierde su iniciativa histórica y al respecto son elocuentes las palabras de un escritor de la época que dicen: comíamos, hablábamos, pensábamos y vestíamos a lo francés. Es imperante, chicos, de esta época porque no se desarrolló bien la literatura, no era un momento propicio para la literatura y las razones son tres y les voy a decir. Primero, en la época ilustrada o siglo de las luces, lo que potencia es el pensamiento, la razón, la crítica social o política, y la literatura se consideraba, en España al menos, una labor de mero entretenimiento y esos no eran tiempos para ello. O sea, era un tiempo para pensar, era un tiempo para criticar el sistema político, era un tiempo para hacer crítica social, ¿no? Y no para entretenimiento, como hasta ese momento los barrocos habían hecho pensar pues en España, que era entretenimiento, te contaba pues la historia de cómo un cura había ayudado a reformarse a alguien en entretenimiento y buscaba, tenía un fin subliminado, un mensaje de que la iglesia pues era lo único que podía salvar al hombre. Y el entretenimiento era considerado al menos entretenimiento en España y aquí predominaba entonces lo científico sobre lo artístico, sobre la literatura y así no ocupó un lugar principal la literatura, sino más bien complementario o secundario o de pasada, ¿no? La segunda razón es que como predomina la razón, se acalla el sentimiento y este es uno de los modelos, por así decirlo, de los motores literarios básicos y fundamentales, ¿no? La, los sentimientos, la emoción, ¿no? Por eso es que chicos, aquí no vimos el desarrollo de la poesía, del género lírico, lo vimos casi nulo, casi nulo. Artísticamente se impone el neoclasicismo, que ya vimos, era pues volver de forma escrita eh, y de forma estricta además a los modelos clásicos. Y así impusieron pues normas y reglas que restringen y encorsetan, ¿no?, la creación literaria, es decir, la suprimen. Hay, hay, hay muchos, muchas normas que hay que cumplir para escribir y la literatura entonces no era libre, porque se impone que debía cumplir con ciertas medidas. Aquí es donde
pues resalta la teoría literaria, que pues, si es o no literatura, ¿no? Si es o no, si contiene recursos retóricos, si contiene una forma estricta, artística de escribir y perfecta, básicamente, ¿no? Entonces, durante el siglo, los géneros que alcanzan mayor desarrollo son aquellos que se sitúan en los límites de la literatura, es decir, los que no tenían casi nada que ver con la literatura. Aquí sobresale pues el ensayo, el artículo, la crítica, ¿no? Periodísticas más que todo, históricas. Y pues aquí notamos tres periodos muy marcados, ¿no? El periodo post-barroco, es decir, después del evento barroco, que son los primeros años del siglo, y donde pervive pues el barroco, tendencia especialmente intensa en España, porque los españoles amaban a los barrocos. Por eso es que ellos son muy amantes pues de la iglesia, ¿no? Al menos hasta hace unas generaciones atrás. Después surge el neoclasicismo, que es el segundo periodo, que es el movimiento más representativo del siglo XVIII, y después el prerromanticismo, que es que surge la segunda mitad, pues, ¿no? En los años de 1750, 1753, por ahí, surge el romanticismo, que ya lo vamos a ver. En Inglaterra lo hace y su aparición pues también en Alemania. Y este supone un rechazo a las reglas que acortan la libertad creadora. Finaliza entonces el periodo de los neoclasicismos, ¿no? Neoclasicistas. Bueno, en las características del neoclasicismo español, tenemos el sentido de la unidad, que básicamente eh, que ellos querían hacer un mismo continente. Los franceses querían unificar Europa en una misma corriente, y para eso pues fijaban un sometimiento a la autoridad de los preceptistas. Después tenemos el fin didáctico, que es el fin de enseñar, el fin de dejarte algo moralmente, te enseña algo, moralizante, perdón. Después tenemos la visión de la vida. La visión de la vida pues era el rechazo a la fantasía. En su mayoría, aquí vemos que los barrocos pues hacían lo máximo para a través de la fantasía, ¿no? A través de historias como la vida del Buscón y entre otras, meter a la iglesia, ¿no? Y ponerle milagros o proezos que no había hecho la iglesia, ¿no? Atribuirle proezas a la iglesia a través de lo fantasioso. Entonces los neoclasicistas rechazaban lo fantasioso. Ellos querían una visión realista de la vida. Y pues, por lo tanto, en España se pierde originalidad, porque lo que hacen es copiar el modelo que los franceses les estaban dando. Después tenemos representantes. Entre los representantes tenemos a el primero, Leandro Fernández de Morantín, que escribió El Sí de las Niñas. Acá quiero hablar de eso. Félix María Samaniego, que escribió Fábulas Morales. Tomás de Iriarte, que escribió Fábulas Literarias. Son fábulas, fue uno de los géneros, el género narrativo, que más sobresalió, ¿no? Que se sobresaltó sobre encima inclusive de el teatro. Fray Benito Jerónimo Feijoo escribió el teatro crítico. También hubo presencia del teatro, pero fábulas de Félix María y Tomás pues fueron más sobresalientes que esta. Y tenemos en teatro también pues a Leandro Fernández de Morantín, que escribió El Sí de las Niñas, ¿no? El Sí de las Niñas en sí es una crítica, chicos. Es, es teatro, es como una comedia, porque termina con un final feliz, pero además es una crítica social extraordinaria. Es una crítica, eh, algunos piensan que un poco tímida, ¿sí? Un poco tímida, pero hay que tener en cuenta que para la época, pues escribir sobre eso era pues todo un movimiento, ¿no?
tiene un alegato en defensa de los derechos de la mujer, a casarse con quien ama, y no por conveniencia de la familia, que es lo que estaba pasando aquí en esta historia, según en esa época era normal. Es no obstante una defensa tímida. Ni Francisca, que es la protagonista, ni Carlos se rebelan para defender su amor. Y ante el matrimonio de conveniencia de doña Irene, que es la madre de Francisca, ha concertado con don Diego. Don Diego es un hombre rico y Francisca pues no tenía muchos recursos. Estamos ya lejos de los héroes amatorios del teatro clásico, beafientes, rebeldes, sino estamos con un romanticismo, se asemejaba al romanticismo, ¿no? Que era ese arte de pues soñar, ¿no? De soñar de que la vida es hermosa, ¿no? Bueno, la comedia va y va en 3 actos, ¿no? Como dice aquí, es una obra maestra, pues a través de la comedia denuncia y critica la moral de la sociedad española de la época, básicamente la burguesía, ¿no? Pues en aquel momento lo habitual era la práctica del matrimonio concertado, incluso forzoso, ¿eh? Obligatorio, entre hombres mayores, maduros, o sea, ricos, con niñas adolescentes de estratos sociales bajos. ¿Y por qué digo de niñas? Porque esta niña, Francisca, tenía, a pesar de que se le llama doña en la obra, doña Francisca tenía 16 años apenas, ¿no? 2 años. El Cid de las Niñas es una obra más conocida de Leandro, escrita a principios del siglo XIX y estrenada en el teatro del año 1806. Es una obra teatral escrita en prosa rítmica y dividida en 3 actos perfectamente relacionados con el tiempo de presentación. También mantiene el patrón neoclásico en cuanto a las 3 unidades: acción, espacio y tiempo. Recordemos que, pues, esto es lo que ponderaba. En el primer acto, para ser rápidos, les voy a contar un poco. Don Diego era un hombre ya entrado en años. Él decide casarse y elige como novia a una jovencita, doña Francisca. Aquí se le llama doña Francisca. La madre de la joven, doña Irene, se muestra muy entusiasmada, pues esta mujer era un poco avarienta, así que ya don Diego era la solución para que salir de la pobreza. Entonces se muestra muy entusiasmada con la posibilidad de retirarse por medio de este ventajoso matrimonio, ¿no? De acuerdo con la costumbre de la época, es ella quien infunde esperanzas en don Diego, pues le dice que ella siempre pregunta por él y cosas así, ¿no? Por su parte, no comparte el criterio de imponer el matrimonio de los hijos y desea que sea Paquita o sea Francisca quien lo elija libremente. A su vez, la joven se muestra desolada, ¿no? Desolada porque ella no quiere casarse con este hombre que podría ser su abuelo, pese a teniendo en cuenta pues que este hombre tenía 59 años y Francisca apenas 16. Pese a su permanencia en un convento de donde sale para casarse con don Diego, está enamorada de don Félix, o don Félix, ¿no? Joven, valiente, militar, ¿no? Al que comunica su desesperante situación. El verdadero nombre de don Félix es Carlos. ¿Y Carlos quién era? Era sobrino de don Diego. Esto se sabe en el segundo acto, ¿no? En el segundo acto se sabe que pues es sobrino y el joven se entrevista con su amada Paquita y promete rescatarla de semejante situación. Más tarde se encuentra con su tío, el cual ignora pues que el uno del otro ignora que es su rival y le pide a su sobrino que abandone la ciudad y cumpla con sus obligaciones de soldado. En realidad, lo que el tío desea es que el joven no presencie un casamiento tan dispar, pues teme las críticas del sobrino. O sea, él le cuenta pues que su amada se va a casar con un hombre maduro, y como esto era tan común, pues don Diego ni se imaginó que era él el que se iba a casar, ¿no? Y como él no quería que su sobrino, don Carlos, viera
un matrimonio tan dispar de edad, ¿no? Porque le da vergüenza, le dice pues que huya y que él iba a solucionar el problema. Don Carlos en el acto tercero parte de la posada, sabiendo que pierde a su amada, pero regresa por la noche para hacerle saber que le explicará por escrito detalladamente las razones que determinan su alejamiento. Don Diego y su criado sorprenden el diálogo entre los enamorados e interceptan la carta. Allí el anciano pretendiente, o sea, don Diego, descubre la verdad, ¿no? Descubre la verdad, ante la cual ordena el regreso de su sobrino porque comprende que no puede competir con el joven por el amor de Paquita, o sea, de doña Francisca. Y cumplen así los deseos los enamorados y se casan. Ahora, la obra deja manifiesto, aquí como dice, cómo se pone en juego de forma constante la sumisión del deseo de los hijos al servicio de complacer a la autoridad de los padres. Así es como lanza una crítica directa a los matrimonios por conveniencia. Bueno chicos, eso sería todo. Gracias por haber visto el video. No sin antes decir pues que el estilo de esta obra es prosa castiza, utiliza la frase corta y es ágil, concisa. Mientras que el tema principal, pues ya saben, es el casamiento concertado por los padres. La mujer no puede escoger, no puede elegir libremente a su compañero. Muchas gracias chicos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya gustado exclusive la historia, pero más importante que hayan aprendido. Muchas gracias por estos 17 minutos que me han regalado. Espero que pasen una buena semana. Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao.